Muchísimas gracias, senadora Ispuro. Bueno, ya el senador Omar Fayad ha dado con detalle las reformas que la Cámara de Diputados hizo a la minuta que el Senado de la República remitió a la Legisladora para que se expidiera la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Hay que recordar que en esa ley, en ese momento, este dictamen alcanzó la unanimidad del Senado de la República porque evidentemente todos coincidimos en la importancia y la necesidad de tipificar y establecer con toda precisión las sanciones que correspondieran a todas aquellas personas o grupos delictivos que se dedican a el robo de hidrocarburos en sus distintas modalidades, ya sea gasolina, ya sea diésel e incluso gas. Lamentablemente, las modificaciones que ha hecho la Cámara de Diputados a la minuta que enviamos, aprobada por unanimidad en este Senado, ha significado, desde nuestro punto de vista, lo digo también como presidente de la comisión, aunque quiero aclarar que la votación en mi comisión fue de 3 votos a favor de la minuta y mi voto en contra, significan regresiones muy importantes al acuerdo alcanzado. Yo considero que es una minuta que es una afrenta al Senado mexicano y que representa a la vez un agravio a los ciudadanos en su calidad de consumidores de gasolina, de diésel, de gas licuado del petróleo y de gas natural. Y destaco 4 asuntos que a mi juicio son los más importantes que deben de atenderse y que lamentablemente no pudimos superar con prontitud. Por supuesto, hay un tema vinculado a la armonización respecto a la reforma constitucional en donde se eliminó el salario mínimo y se desindexó para establecer el conjunto de multas o incremento de tarifas en la prestación de algunos bienes y servicios. Lamentablemente, en esta minuta que envía la Cámara de Diputados, se sigue conteniendo el precepto de establecer las multas a partir de salarios mínimos cuando la reforma constitucional ya establece otra unidad de medida. Y así como lo acabamos de resolver en el caso de la reforma política del Distrito Federal, que una de las 3 modificaciones que envió la Cámara de Diputados fue armonizar este tema de la unidad de medida respecto a la legislación que estábamos discutiendo, por lo menos debería modificarse en esta ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos y no se estableciera esta incongruencia legislativa que daría la Constitución, por más que me digan que el artículo transitorio de la reforma constitucional señala que todas las leyes que consideren salario mínimo como unidad medida deberán adecuarse a la nueva unidad. También hay un problema vinculado con el interés de la industria de los gasolineros. Y esto tiene que ver particularmente con 2 aspectos. El primero es que el delito por la venta de cantidades menores a 1 litro o a 1 kilo de gasolina o de gas pasa a convertirse a un delito que se perseguía de oficio por la autoridad a un delito que se perseguirá siempre y cuando exista querella. Lo cual, en primer lugar, rompe con el principio de que el Estado debe garantizar con plena responsabilidad no solamente el derecho de los ciudadanos a gozar de un servicio adecuado de la concesión que se otorga a quienes vayan a distribuir la gasolina, sino que además tiene la obligación de vigilar que los términos de la concesión se cumplan cabal y puntualmente. Y en segundo lugar, que es un hecho grave, es que amplía el margen de tolerancia respecto a las mermas que justifican los litros de menos de 1,000 mililitros o los kilos de menos de 1,000 gramos, ya que al elevar el rango de merma del 0.5 al 1.5%, en primer lugar rompe con lo que está establecido en la norma oficial mexicana, que establece solamente para evitar la sanción administrativa en caso de mermas, que estas pueden ir de 10 a 12 mililitros por cada litro.
que es muy por debajo del 0.5% que se está permitiendo con esta modificación a la ley. Y esto pues no es un asunto menor. Aquí nos han dicho que parte de lo grave de esta situación por el robo de hidrocarburos es que Petróleos Mexicanos pierde todos los días 50 millones de pesos. 50 millones de pesos diarios de pérdida, que si lo multiplicamos por los 365 días del año, pues representan 18,000 millones de pesos. Es una cantidad abismal. Pero si analizamos lo que implica el poder asumir la merma hasta el 1.5%, quizá el daño sea más grave a costa del consumidor, no de la empresa. Les voy a poner un ejemplo muy puntual y concreto. Por ejemplo, en la zona metropolitana del Valle de México, y este es un dato de 2012, se consumen todos los días 47 millones de litros de gasolina, diésel o hidrocarburos equivalentes, que a un precio como está hoy de la gasolina magna de 13 pesos con 57 centavos por litro, representa en este caso 638 millones de pesos diarios. En el caso de decir, esto alcanza anualmente la cifra de 223,000 millones de pesos, al aceptar que pueda haber mermas del 1.5%, los consumidores, será a cargo de los consumidores la pérdida estimada en 3,495 millones de pesos al año, solo en la zona metropolitana del Valle de México. O sea, por un lado se busca castigar y sancionar, pero el otro se da un nivel de discrecionalidad y de tolerancia a las mermas en agravio de los propios consumidores, que debe ser el objetivo fundamental de esta ley. Y luego, junto con esto, además de modificar la tipificación del delito para que se persiga por querella y no por oficio, y al mismo tiempo se da laxitud en el porcentaje de mermas, se busca además endurecer y criminalizar la protesta social en el caso de temas vinculados con hidrocarburos. Y si bien en la minuta que nosotros enviamos se eliminó el delito de sabotaje, lo único que hicieron fue transferirlo al artículo 140 del Código Federal de Procedimientos Penales, pero además no lo pasaron con el conjunto de la redacción que aquí establecimos, donde en el primer párrafo se tipificaba con precisión el delito de sabotaje y en el segundo párrafo se establecía con toda claridad una excepción, y la excepción decía a la letra: en ningún caso podrá considerarse sabotaje el ejercicio del derecho a la manifestación y expresión de opiniones o ideas o a la libertad de expresión. Con esta eliminación no lo quitan lo quitan de la ley para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, pero lo mandan al Código Penal y eliminan la excepción con lo que se busca criminalizar la protesta social en el caso de que se puedan presentar conflictos o diferencias, lo cual se agrava con la incorporación de un artículo nuevo que no estaba en la ley que enviamos, el 23, en que de manera arbitraria y por la puerta de atrás hace prácticamente una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, que atenta directamente contra la reforma constitucional, la Ley General y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información que nosotros establecimos, ya que, y esta es una perla, porque yo no sé qué tiene que ver con la Ley de Seguridad Nacional esta parte del combate al robo de hidrocarburos. Y señala, artículo 23, la información o datos sobre el funcionamiento de las operaciones, instalaciones, actividades, movimiento del personal o vehículos asignatarios, contratistas o permisionarios que se vinculen con las actividades previstas en el párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos será considerada información de seguridad nacional.
Cuando los temas de definición, lo que son las definiciones de cuáles son los temas que ponen en riesgo la seguridad nacional, deben estar incluidos en la Ley de Seguridad Nacional, y cuando esto vulnera lo que establecimos desde la reforma del texto constitucional en materia de transparencia y rendición de cuentas, y fue el alegato contra el consejero jurídico en que se arrogó o quería arrogarse la facultad para que pudiera controvertir todas las resoluciones del INAI que a su juicio, apegado a la ley, constituyeran un riesgo a la seguridad nacional. Yo creo que esto es gravísimo, independientemente de que al final le agregaron otro párrafo, en donde dice que lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la legislación aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública. Con lo que quieren justificar, dicen que es preponderante o prevalece la Ley General de Acceso a la Información y la Ley Federal sobre esta. Pues sea o no cierto, simple y sencillamente, con el hecho de que el consejero jurídico pueda controvertir argumento de riesgo a la seguridad nacional, va a mandar al litigio jurídico y a controvertir todas estas solicitudes de información que tardarán meses, quizá años, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Más aún, para profundizar los problemas vinculados con seguridad nacional, en el artículo previo al 22, considera, para efectos de esta ley, que como instalaciones estratégicas, los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades estratégicas consideradas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando en la reforma energética ustedes aprobaron modificar el artículo 29 constitucional que eliminó la explotación, la extracción de hidrocarburos como áreas estratégicas reservadas al Estado mexicano, lo cual genera ya también una nueva contradicción con la Constitución. Esta minuta que nos ha enviado la Cámara de Diputados indudablemente es un agravio, una regresión que vamos a controvertir porque es inconstitucional. Y espero que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, que nos están siguiendo diligentemente por el canal del Congreso, en su sesión del día de mañana, decida iniciar este proceso de controversia en su reunión plenaria. Yo creo que tantos años trabajando por construir un acuerdo en materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, para que ahora por la puerta de atrás, en una ley para regular asuntos vinculados con la comisión de un delito, nos quieran restringir el acceso a información aludiendo temas de seguridad nacional, sin acreditar, primero clasificándolo ex ante, como dicen los abogados, acabando con el principio de máxima publicidad y además tratando de eliminar la prueba del daño, que son los instrumentos fundamentales que logramos para que los ciudadanos puedan ejercer plenamente su derecho a acceder a la información pública. Hay otros temas, como el que señaló la senadora Luisa María Calderón, donde se pone en riesgo incluso el patrimonio de ejidatarios, comuneros, propietarios de la tierra, quienes pueden ser objeto de la extinción del dominio de sus propiedades cuando se detecten actividades ilícitas en las que no necesariamente estén involucrados, porque las áreas donde opera la delincuencia organizada no piden el favor o el consentimiento del propietario para hacer sus actividades ilícitas. Y creo que esto, pues evidentemente no puede ser acompañado, por lo menos en el caso nuestro de la bancada del PRD, no lo haremos, votaremos en contra. Muchísimas gracias. Gracias.